Hola, hola, ¿cómo va? Salute, hoy jueves 30. El abrazo de un nuevo día. Estamos en comisión, estamos en Diputado TV, vamos a pensar juntos entre los acontecimientos que ocurren con una vertiginosidad importante, colegas que miran y cuentan, y estos títulos, por favor. Bueno, titulamos que el Senado va a realizar una audiencia pública porque se van a evaluar en ese ámbito, la Cámara Alta, claro, 78 pliegos de candidatos para puestos del Poder Judicial. Y ahí va. El título de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados. El jefe de gabinete ha dado un informe de gestión, que es el número 145. Y entre tanto hay una denuncia penal contra Marcela Pagano. Fue presentado por un grupo de diputados de la Libertad Avance ante un fuero, el Fuero Criminal y Correccional Federal. Después vamos a ver de qué se trata. Por lo pronto, saludo Juan Pablo Cábana. ¿Cómo le va, Horacio? ¿Cómo va? Muy, Buen pero muy viernes. buenas tardes. Al igual, don Nicolás Gallardo. Horacio, un placer. Buenas tardes, Juanpi también. Nico. Es un día muy lindo hoy. Sí, la verdad que sí. Una Ayer, tarde verano. Ayer agradable. la noche nos iluminaba una luna brillante, anticipaba un día... Bueno, estamos en la previa, saben que mañana es 1 de mayo, internacionalmente es el Día del Trabajador. Después cada uno sabrá por qué y para qué. Nota de servicio para quienes nos ven en el AMBA. Sí, señor. Todo cortado, la zona de Plaza de Mayo Claro. e inmediaciones. Insto también a evitar la 9 de julio Claro. a partir de la marcha que se realiza por esta fecha. La marcha está convocada por la CGT. Sí. Sí. Porque además de la cuestión de efeméride Día del Trabajo, hay una marcha para recordar a un año al Papa Francisco. Va a haber También. presencia de la iglesia. Creo que ese es el dato más saliente. Yo vengo de ahí, por lo pronto vi algunas referencias. ¿Cómo, por Todavía no me ejemplo? consta de que haya cierta movilización de la iglesia. Sí va a haber una representación en el momento del acto central. Desconozco quién va a estar, pero el dato es que la iglesia se suma a la marcha de la CGT, enmarcado en el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco. No obstante, Horacio, no deja de ser, por más que muchos quizás no lo quieran ver de esta manera, un mensaje de apoyo a los reclamos de la CGT. Muchos dirán que no, atención, pero no deja de ser una marcha donde va a haber críticas al gobierno y va a estar la iglesia. Sí, Yo un sector de la iglesia crítico contra el gobierno porque, Sí. por lo menos lo que yo estaba hablando con la Conferencia Episcopal de Argentina, es que no se iban a sumar de manera formal a la jornada de protesta, pero dejaba abierta la posibilidad de que ciertos integrantes que no tienen una visión muy positiva de la administración Javier Milei se terminen sumando. Yo recuerdo cuando arranca la democracia, primer gobierno democrático, gobernaba Raúl Alfonsín y Víctor Martínez. La CGT en aquel momento estaba dividida en CGT Brasil. Bueno, ves en todo el país. Brasil es una calle del barrio de Constitución. Ahí Al lado de la terminal de Constitución. la encabezaba Saúl Ubaldini, era su secretario general. Y la otra CGT era la CGT Azopardo, donde está inmobiliariamente la CGT, originalmente. En esa CGT, en la calle Azopardo, ahí estuvo el féretro y el cadáver de Eva un rato largo antes de que la despachen a Italia con otro nombre. Pero bueno, pero volvamos. 83, CGT Brasil, CGT Azopardo. Proyectos políticos diferentes, más allá de defender una causa común. Y la pastoral social, por eso quiero de alguna manera hacer ciertos paralelos, la pastoral social de aquel momento, que había estado muy activa en el último año y anteúltimo año, previo a la democracia, se sumó a las primeras marchas y huelgas que hacía la CGT Brasil con Ubaldini. Las denominaba por pan, paz y trabajo. Se buscaba geográficamente, hoy es Plaza de Mayo, pero geográficamente San Cayetano y
todas las inmediaciones, nos estás viendo en todo el país, en ese límite que tiene Buenos Aires con el Gran Buenos Aires, que es Liniers, donde está la iglesia de San Cayetano. Digo, en esto de quién, con quién. En aquel momento, fíjense ustedes, más allá de los actores políticos, la dictadura había generado una deuda importante, la deuda externa, y hoy se ha convertido en una pelota donde cada gobernante en cada momento de la historia trata de ir atajando lo que viene, porque viste lo que son los préstamos, en este caso de una entidad financiera internacional. De 10 pesos se convirtió en una deuda inalcanzable. Más, hoy estaba leyendo, antes de venir para acá, que el propio ministro de Economía, Caputo, con una ingeniería financiera con Washington, van a lograr un crédito por un vencimiento próximo. No puedo precisar el número, pero lo leí hace menos de una hora. Con organismos interestatales. Exactamente. El Banco Mundial, el BID. Exactamente. Entonces con eso vas y tapas. Pasa que la pelota es muy grande. Entonces, y a todo eso se le suma el Día del Trabajador, donde en el mundo la informalidad, o sea, de las máquinas, que no es un tema menor, el mundo robótico y los imperios van jugando. Olvidémonos incluso de la guerra. Y el otro día estaba viendo una fábrica de camisas en China, gigante, donde todo estaba articulado por manos articuladas no humanas, con brazos que subían, que bajaban, que cortaban la tela. Es imposible competir. Es imposible competir. Primero tienen que ponerle camisa a todos los chinos que hay, que son unos cuantos. Claro, no hay una señora que, viste, y lo que le queda o le sobra, o en esta mentalidad de exportación y crecimiento, te inunda el mercado y no podés jugar. No podés jugar. ¿Cómo jugás? Además, hoy Horacio es el puerta a puerta con plataformas como Shein, como Temu. Sí, claro, sí. Hola, ¿qué tal? Necesito 2 camisas, una azul y una blanca. Cling, cling. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo te la mando. Ya está. Y te la puso. Entonces yo cierro los ojos, que yo soy un señor de hace unas cuantas décadas, recuerdo a mi mamá, querida Raquel, me dice, Horacito, sí mamá, vos jugando, Horacito jugando con lo que estaba jugando, vamos a ver vidrieras. A ver vidrieras. Porque me parece que te voy a comprar unas medias que... vamos a ver vidrieras a la calle, Avenida Los Incas o a Cabildo. Estado tan dinámico, todo tan dinámico, ¿no? Y en el medio estaba el fabricante de medias argentino, porque también venía y decía Industria Argentina, no humor. Estaba el que la vendía. El otro día pasé en la zona de Flores, muy conocido seguramente para quienes nos ven, por la zona de Avellaneda. Se llama Calles Avellaneda, ¿no? Exacto, inmediaciones. Y vendían, con mucha informalidad, ¿no? Y vendían, me refiero que porque no eran medias nacionales, hago la aclaración. Medias. Eran 12 pares de medias, esto fue hace un mes. 12, una docena. 12 pares de medias, sí. Hace un mes, dudo que se haya actualizado, sí. 3.000 pesos. Uy, claro. ¿Cuántos dólares son? $2. $2. Un poquito menos. 1.400. Casi $2, sí. Claro. $2. Y el tipo gana. Pares. Y el que te la vendía ganaba. ¿Sí? Y el que se la vendió, el tipo que te vendía, también gana. Era en un conocido local, esos largos, extensos de pasillos, pero después había personas que la revendían en la calle. Entonces, imagínate el nivel de intermediación que hay, que el que termina vendiendo esos 12 pares por 3.000 pesos, que termina siendo quizás tercero o cuarto eslabón, termina haciendo diferencia. Bueno, ¿puedo contar una anécdota de director o de productor? Puedo, ¿no? Claro. Yo ya conocía la Unión Soviética, y luego llego a Rusia, y llego después a Rusia. Después de que cae el muro y qué sé yo. Y tengo que ir a cubrir historias y costumbres cotidianas. ¿Qué le pasó a ese universo humano el día después, cuando el Estado ya no tenía nada que ver? Porque vos necesitabas, qué sé yo, 1 kilo de arroz y te daban un ticket. Por mes, usted tiene 2 paquetes de arroz. Tiene 2 hijos, 2 paquetes y medio.
El Estado ya no estaba más. Se olvidaron de los astronautas que estaban de arriba. Bueno, entonces, ¿qué hacían? Esa era una gran nota, dolorosamente. Horacio vivía en Moscú y compraba, porque tenía 2 mangos más, 2 rublos más, y compraba 2 paquetes. Un paquete entraba por una puerta, me lo quedaba para mí, después salía del supermercado y en la puerta yo te vendía el otro arroz, porque me había quedado un coso. Y entonces había una fila larguísima entre la puerta y la esquina de gente que entraba y vendía. Hasta que, colorín colorado, vamos a diputado porque Senado, candidatos, Adorni, Parlamento, dígame. Levanto la mano. Pero por favor, levanto la mano Gallardo. como un diputado, porque claramente, ahora vamos a hablar del Senado en un rato, pero la novedad está vinculada con, y lo hemos escuchado hoy en Diputados TV, ahora vamos a darle otro enfoque más a lo que ha sido el informe de gestión, y ahí vemos del jefe de gabinete acompañado por Javier Milei y Karina Milei, pero me focalizo en el presidente. Ya lo hemos dicho acá, lo repito, es inédito que un presidente asista a una presentación desde la reforma del 94, enmarcado además en el rol protagónico que tomó Javier Milei, que si uno lo lleva a terrenos futbolísticos, arrastró la marca, un Adorni quien claramente se dedicó a leer, de que no tengan márgenes de error. Y entonces, quien tomó ese rol de interpelar a la oposición, de sacarle esa presión extra a Manuel Adorni fue el propio presidente, ¿o no, Juanpi? Sí, totalmente. Un presidente que además dejó algunas frases que rebotaron mediáticamente contra los periodistas, reafirmando de alguna manera su posición en torno a la política que tiene este gobierno en torno a los medios de comunicación y obviamente también la foto del gabinete. Un gabinete que luego sí, se dedicó a realizar muchos elogios en relación a al documento que expuso el ministro coordinador. Lo vieron muy sólido, sin pasos en falso, sienten que volvió a recuperar centralidad, volvió a recuperar la agenda y ahora resta ver también, Nico, qué sucede después de esta victoria, ¿no? De este buen paso del oficialismo, cómo sigue en la cámara baja y alta. Obviamente que puede interpretarse de 1000 formas, Horacio, acerca de cómo fue el discurso de Adorni, porque estará quienes dicen estuvo guionado, se tomaba tiempos para reformular las respuestas, que igual de todas maneras se lo avalaron, no es que es algo que hizo algo ilícito, No, es algo que forma parte de lo estipulado, pero me parece, y ahora vamos a ir a las placas, yo creo que el principal triunfo que tuvo el gobierno ayer fue que, muchos me dirán, no, hubo cruces, pero no hubo una situación circense como la que se estipulaba en la previa o de guerra. Uno dirá, no, bueno, estuvo el cruce de Milei con la izquierda, estuvo la situación del diputado Aldo Leiva, y me estaré olvidando de 2 o 3 ejemplos más. De Esteban Paulón. Esteban Paulón con los pochoclos, lo que igual es más folclore que otro tema. Totalmente. Ahora, se esperaba un coliseo romano. Es cierto que la oposición también se intentó moderar para que Adorni no se sienta agredido y se vaya. Sí, que era una de las posibilidades que estaba barajando el propio jefe de gabinete. Total. Que si le faltaban el respeto, tranquilamente se podía Como ir. la izquierda. Claro, Como la izquierda. como por ejemplo le pasó a Guillermo Francos en su último informe de gestión. Exactamente, que él le habían dicho mentiroso y algún que otro epíteto más y consideró retirarse. En este caso no ocurrió. ¿Por qué? Horacio, hubo reuniones, lo dijimos creo que en el programa la semana pasada, reuniones de los principales funcionarios de Adorni, quienes se reunieron en diputados del PRO, de la Unión Cívica Radical y otros bloques dialoguistas, muchos de los cuales no hablaron directamente ayer. Hubo bloques que no hablaron, es extraño. Pero ese fue el triunfo, me parece a mí, indiscutido, porque después muchos dirán, sí, Adorni estuvo sólido, pero leyó. O se tomó el tiempo para responder. Todas cuestiones válidas y que lo habilitaba el reglamento. Totalmente. Al jefe de gabinete, no obstante, creo que me parece opinable. Pero no importa lo que yo opine, si las placas que vamos a ver a continuación, gracias al trabajo de la producción, ya lo venimos desmenuzando hoy en Diputados TV, pero por lo pronto lo que nos interesó
es abordar qué temas parlamentarios eligió Adorni en su discurso. No me voy a referir de lo que él habló en la ida y vuelta con los diputados, sino qué priorizó Adorni en su introducción de hora y media prácticamente. Por un lado, criticó leyes que impulsó la oposición en el segundo semestre del 2025. Ustedes recuerden, un gobierno casi sin alianzas, donde solamente el PRO de alguna manera robustecía cierta posibilidad de no llegar a los 2/3 en la Cámara. 7 senadores, 39 diputados. Exactamente, y se le iban, incluso hasta se le iban. Así estaba la Libertad Avanza en ese momento. Y entonces lo que vamos a ver en la placa es las críticas que hizo Manuel Adorni a eso, afirmando básicamente que atentaban contra el equilibrio fiscal. Destaca la aprobación del presupuesto luego de 2 años de no tenerlo. Ahí vemos al jefe de gabinete hablando. Ya en la placa número 2, solamente doy cita, habló de lo relevante, según él, de la reforma de la modernización laboral, la ley de inocencia fiscal, que si bien el gobierno pondera esta posibilidad de quienes tenían dólares debajo de colchón, para que todos nos entendamos, puedan hacerlo. Entre paréntesis, ese tema para el gobierno es un tema bisagra, sí, pero de hecho, Nico, en términos prácticos no está funcionando. Claro, de hecho, en las últimas exposiciones Milei destaca mucho eso, que antes los argentinos eran culpables en términos fiscales y ahora no, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, gracias a esta normativa que se sancionó. Conceptualmente para el gobierno es un gran logro, en términos prácticos no, porque de hecho lo reconoció el propio presidente, es difícil cambiarle una lógica de tantos años a los argentinos que, por más que haya un cambio disruptivo de gobierno, es complicado que la gente deje los dólares, básicamente. O tenga miedo a una situación con los bancos. En definitiva, no ha podido transportar los dólares por fuera del sistema formal a que se blanqueen. La ley de glaciares, que fue la reforma que obtuvo el gobierno, éramos jóvenes en febrero, cuando el gobierno había aprobado esta reforma de glaciares, relevante para las inversiones en muchas provincias, cuestionado por entidades ambientalistas. En la placa número 3 destaca otro de los méritos que tuvo la Libertad Avanza en febrero. Después tuvo un mes complicado el gobierno, que es la actualización de la ley penal juvenil, que es la baja de edad de imputabilidad. Este tema también lo mencionó el jefe de gabinete. Cuestionó la falta de apoyo legislativo, y ahí sí, Juan Horacio, un tema que el gobierno lo sintió fuerte, que tiene que ver con la quita del apoyo legislativo al financiamiento de la CIDE. Sí, totalmente, y que eso lo vinculó a cuestiones como, por ejemplo, el supuesto espionaje ruso en distintos medios de comunicación. Como que eso influyó. Como que eso influyó, sí. Yo me acuerdo que en plena polémica, voces del oficialismo en Casa Rosada decían justamente eso, que la falta de financiamiento de la CIDE, la falta de fondos, incide en cuestiones y en prácticas que son relevantes, como por ejemplo la chance de rastrear este tipo de operaciones ilegales, ¿no? De un Estado extranjero. Porque entiendo que tenemos tapes, Horacio, producción, ustedes se van a encargar. A ver, vamos a... Y nos queda una placa más. Nos queda una placa más que es... Dale. Habló de la nueva ley de salud mental que intentan avanzar, hacer lo propio con la ley de expropiaciones, ley de desalojos, modificación de la ley de tierras rurales, reforma del Código Penal, la modificación de la ley del manejo del fuego y la ley de reforma laboral. Todos temas que el gobierno en algún momento de este semestre intenta avanzar. Sí, y además que fue anunciado, ¿te acordás, Nico?, en la conferencia de prensa de Manuel Adorni. Exacto. Bueno, a propósito, y a partir de esto es televisión, más allá de las placas hay un testimonio y un registro, y entre otras cosas, Adorni dijo, a ver. Argentina hoy va camino a ser un país normal, un país con una economía ordenada, sólida y en crecimiento. Un país próspero que recorre de nuevo el rumbo del progreso del que se había apartado durante largos años. Hoy los argentinos hicimos los deberes y vivimos con la certeza de que el futuro será mejor que el pasado. Tenemos precios de referencia y un tipo de cambio estable, acceso al crédito y al préstamo hipotecario, que le permitió a muchos argentinos acceder a su vivienda gracias al éxito de la estabilidad.
Bueno, tenés otro testimonio del jefe de gabinete a propósito y a partir de lo que citó Gallardo, de estos proyectos enviados desde el Ejecutivo, y los decía de esta manera. Lo mejor de todo, y lo mejor de todo, es que aún nos queda muchísimo por hacer. Tan solo este año vamos a enviar decenas de proyectos para seguir avanzando en el camino de la reforma. Proyectos para fortalecer los derechos de propiedad, continuar abriendo el comercio, seguir achicando el Estado, seguir bajando impuestos y seguir desregulando la economía. Argentina siempre tuvo todos los recursos para crecer. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, también tenemos las condiciones para hacerlo. No desperdiciemos esta oportunidad única. Bueno, vamos a hacer una pausa. Y estamos en Diputado TV para poder compartir y pensar en voz alta. Vamos y venimos. Gracias. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes,
vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Aquí estamos en comisión, estamos en Diputado TV. Perdón, ¿alguien invitó a un asado esta noche? No. 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 Ah, bien. ¿Hay invitación. asado? Igual no puedo ir. No, nunca pensaron en vos, no. Ah, bueno. Estoy diciendo otra cosa, no. Pero si nos momento. enteramos. No, tampoco. Me están diciendo que dijo matarme a la pizza. Pero, A esta hora yo no almorcé. Yo tampoco. ¿Te das cuenta por qué los periodistas se anticipan al relato? Así no nos podemos poner de acuerdo. Así es muy difícil. Vuelvo. Alguien de mi buen corazón, vos lo estás viendo en todo el país. Mataderos era
hasta dolorosamente es la palabra, ¿no? Hay un libro de Esteban Echeverría que se llama El Matadero. Gran libro. Gran libro. Gran libro. Gran libro. Y Esteban Echeverría, un gran precursor, hasta incluso políticamente. Zona ganadera y después de liquidación de Hacienda. De Hacienda, esa es la palabra. Hasta que todo eso, había un universo de hombres y mujeres que trabajaba desde arriando hasta degollando, iban en familia y se fue armando un barrio que hoy lleva el nombre de Mataderos. Se llamaban la Nueva Chicago. La Nueva Chicago. Comprendiendo, más allá, hoy es un equipo de fútbol, pero el Chicago de hace 100 y pico de años en los Estados Unidos, donde se compraba, se vendía. ¿A qué viene todo eso? De todo ese universo entre animales y trabajadores, o trabajadores y animales, hoy quedaron los frigoríficos, y me cuenta alguien, porque nos está viendo en todo el país, los valores en los barrios, estés en la capital que estés escuchándonos, en ese perimetraje vale la mitad de la mitad, porque no hay intermediarios y qué sé yo. Y hay una carnicería un frigorífico carnicería muy conocido, y había 200 números. 200 números. Bueno, el bolsillo hoy, viste, se suma, se resta, se suma. Es un tema. Tenés que tener tiempo también para ir. La vida. Y hablando de la vida y otras cosas, ¿qué le pasó a la Pagano? Cuéntame. ¿Pagano hoy es diputada? Hoy es diputada, fue electa bajo... Periodista. Periodista. Yo la conocí como periodista. Dejó la profesión para dedicarse al ámbito político. ¿Cómo llega ella a... ¿Con qué partido político llega a ser Ella diputada? llega con La Libertad Avanza, fue electa en el año Mira. 2023. Hoy no está con el partido No, gobernante. rompió con el bloque, ¿Por qué con el rompió? bloque violeta. Rompió por una serie de Desencuentros, miradas. desencuentros que comienzan con la conducción del bloque, ¿sí? Ah, Ella mostró mucho disgusto con algunas decisiones, comentó ante su entorno que no se estaban respetando los valores con los que La Libertad Avanza había asumido esta gestión y decidió directamente romper, formar su propio ella es un espacio. monobloque. Coherencia. Eso, y básicamente. recordemos el capítulo de la Comisión de Juicio Político. Ella es monobloque. Sí, Coherencia. ayer no estuvo aquí. Ayer no estuvo. Raro. Ella sigue convencida de esas ideas libertarias. Sí, ella dice que las ideas libertarias con las cuales el partido comenzó su gestión hoy no están representadas. Para ella no. Para ella en el bloque Para ella oficialista no. no. Ella ingresa... Y por convive, una digo, ustedes que están Sí. un rato largo acá en el Congreso, ¿sí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Digo, ¿a sus pares o no la quieren saludar? No, de Repartido, hecho, ¿no? No. Sí, repartido y de hecho ha protagonizado duros cruces con Lilia... No, eso lo vi. Almo. Eso lo vi. ¿Con sus incluso pares de en todos los vivo. bloques o cuál es, Horacio? No, bloque De- de, de lo que libertad. era de Libertad la Avanza, no. sí. Ah, no se Definitivamente saluda. no. No se saluda. No. ¿Y con quién se saluda? Con otros diputados de otros bloques opositores. ¿De Unión por la Patria se saluda? Algunos. Ahí, sí, ¿Los de la provincia se saludan? Algunos. algunos. Sí, Está también. bastante distribuido, Juanpi, corregime vos. Hay opiniones encontradas. Algunos creen que hace bien, otros creen que hace mal. Ahí Ahí vemos está, a la ¿no? diputada Pagano. Sí, Claro. Claro. Lo tal que cual. vemos, como bien dice el productor, ella hizo una... supuestamente presentó más pruebas contra Manuel Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito, pero ayer no vino al Congreso. Qué raro, ¿no? En una raro. situación... Sí, de hecho el poco clara. perfil de Pagano, desde que rompió con el bloque, fue denunciar constantemente al gobierno. Y digo, ayer era una oportunidad para. Bueno, por lo pronto veo y leo Zócalo, para nosotros el Zócalo es al pie, ¿viste? Un grupo de diputados le presentó una denuncia penal contra la señora Pagano. ¿Por qué y para qué? Sí, exactamente. Los diputados hablan de tres posibles delitos que cometió Pagano desde el año 2023, desde el 10 de diciembre de 2023, el día que ella asume la banca, que tienen que ver con posible enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa en sus declaraciones juradas, posible administración fraudulenta.
sea, son cuestiones bastante sensibles con las cuales este grupo de legisladores decidió avanzar en una presentación que vamos a estar detallando a continuación y en las siguientes placas, que ya tenemos ahí justamente los delitos que habría cometido según la denuncia. En la siguiente placa también vamos a ver algunas otras cuestiones que tienen que ver con esta presentación, que justamente fue realizada ante el Fuero Criminal y Correccional Federal que investiga delitos de funcionarios nacionales. Y otro dato más, que se fijó domicilio procesal en la ciudad de Buenos Aires. Son dos ejes claves de esta denuncia de un grupo de libertarios que, dicho sea de paso, y esto también lo vamos a ver en la siguiente placa, que cuenta con el patrocinio legal justamente del abogado Hernán Emilio Seibane, que ya intervino en otras cuestiones, en otras denuncias contra funcionarios nacionales, contra legisladores también de distintas cámaras. Es decir, encontraron un abogado con mucha expertise, es lo que dicen justamente en La Libertad Avanza. Y la denuncia lleva la firma de 15 diputados, corrijo ahí, entre ellos figuras como Lilia Lemoine, Andrea Vera y otros integrantes del espacio. Algo que para mí me parece importante destacar es que son distintos legisladores que responden también, que tienen distintas terminales políticas, ¿sí? O sea, mientras se está hablando constantemente en los medios de comunicación sobre disputas internas, sobre diferencias entre aquellos que se mueven bajo el ala de Karina Milei, de Santiago Caputo, interviene también Sebastián Pareja. Aquí hay por lo menos una cohesión, hay un entendimiento para denunciar a Pagano. ¿Y por qué lo digo esto? Porque Lemoine es una persona muy cercana a Karina Milei y Javier Milei. Aparece también Andrea Vera, que responde a Sebastián Pareja, ¿sí? Que es el armador de la provincia de Buenos Aires y titular del Partido Nacional, además de ser un integrante de la Cámara Baja. Y aparece también Santiago Santurio, que es un hombre del partido político que suele estar asociado a el asesor presidencial y consultor Santiago Caputo. Santurio, de hecho, recordemos que estuvo el sábado pasado en un evento en Suipacha, exactamente. Allí se presentó un programa de formación política de distintos dirigentes que estuvieron, estuvo justamente la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, junto a Diego Santilli, el ministro del Interior, y también Pareja, ¿sí? Es decir, hay signos de entendimiento y de que la interna debe bajar cierta espuma. Bueno, de hecho, también, y me desvío un poquitito del tema para contar que ayer estuvieron no solamente todos los miembros del gabinete, estuvo el consultor político y hubo gestos también en redes sociales de respaldo total hacia el ministro coordinador, en base a que la cuenta de X de Oficina de Respuesta Oficial, que es manejada, que es controlada por personas que están vinculadas al consultor político, le dieron mucho despliegue a lo largo de toda la jornada, las intervenciones más sobresalientes del ex vocero presidencial. Pero vuelvo a este tema para contar que justamente hay entendimiento y también para contar que esta presentación tiene algunos puntos muy característicos que lo vamos a ver en la siguiente imagen. Nuestro señor, acá estamos, que también fue incluido en la presentación ciertas personas del entorno de Pagano, en particular su pareja, señalado también por presunto partícipe o instigador de las denuncias, como decíamos hace un ratito, de las denuncias que realiza la legisladora de manera constante y también a través de sus redes sociales contra funcionarios de gobierno. Nico lo mencionaba recién, que apuntó exclusivamente contra el ministro coordinador de esta gestión y que también ha sido muchas veces respondida por miembros del oficialismo. De hecho, la cuenta oficial de Respuesta Oficial le ha motivado muchos argumentos en contra de las acusaciones que emitió, ¿sí? Sobre todo, hace muy poquito, justo cuando estalló el escándalo Adorni, Pagano
en su cuenta de X posteó una foto de Adorni con su mujer en un local muy, muy exclusivo de la Quinta Avenida de Nueva York, y eso motivó justamente una contestación de parte del gobierno diciendo que esa imagen había sido realizada por inteligencia artificial. En la siguiente imagen, Horacio, también vamos a encontrar que los denunciantes sostienen que hay irregularidades en la evolución patrimonial de la diputada, posibles inconsistencias en sus declaraciones juradas que ella realizó ante la Oficina Anticorrupción. Se trata de otro de los ejes claves de esta presentación que realizaron. Y nos vamos también a la siguiente placa para encontrar que los hechos investigados habrían tenido lugar a partir del 10 de diciembre de 2023, el día que ella asume la banca, ¿sí? Y justamente esto obedece a una escalada que existe en torno a las acusaciones que presentó sistemáticamente Pagano, que, dicho sea de paso, ha realizado sistemáticamente una serie de denuncias que no tuvieron correlato judicial, es decir, no hubo ningún tipo de avance concreto en torno a lo que Pagano denunció, acusó y sobre todo realizó un montón de afirmaciones en sus redes sociales que luego no tuvieron ninguna validez. Habrá que ver qué sucede, Horacio, en la justicia en torno a este tema y la presentación justamente de este grupo de diputados libertarios tiene algún tipo de avance. Bueno, cuando concluyó la exposición del jefe de gabinete, el diputado TV consultó a diferentes actores de la Cámara. Y por supuesto se le preguntó al titular del bloque de Unión por la Patria, el diputado Germán Martínez, y entre otras cosas dijo. Bueno, en primer lugar, el jefe de gabinete no contestó absolutamente nada, ¿no? No contestó con solvencia ninguna de las preguntas que hacían referencia a la gestión de gobierno, motivo por el cual él estuvo presente hoy en el recinto de la Cámara de Diputados. Si no le pasaban papelitos no podía responder ninguna pregunta con su propio conocimiento y experiencia, ¿no? Yo nunca lo vi esto, nunca vi un jefe de gabinete con tan poco bagaje argumentativo, ¿no? Decía y leía todo lo que le pasaban por escrito. Nunca tuvo ni siquiera la posibilidad de hacer una reflexión política respecto a algunos de los temas que eran de interés de los diputados. Y segundo, no respondió nada de todos los escándalos que rodean al jefe de gabinete desde el 9 de marzo, cuando se subió con su mujer al vuelo que iba a los Estados Unidos. Entonces me parece que ha sido una presencia muy deficitaria. Lo del arranque fue toda una fiestita del oficialismo con el presidente presente. Lo que no tenemos claro es si es una fiestita de cumpleaños o es la fiestita de despedida, ¿no? Adorni es el jefe de gabinete número 22 de la República Argentina desde que esta figura nace después de la reforma constitucional de 1994. Nunca vino un presidente de la Nación a bancar al jefe de gabinete. De hecho, cuando Alfonsín y Menem piensan en la figura del jefe de gabinete, piensan en el sentido contrario. Alfonsín estaba preocupado por la consolidación de la democracia en Argentina y decía, el jefe de gabinete puede funcionar. Algunos utilizaban la figura de pararrayo y otros utilizaban la figura de válvula de escape. O sea que si tenés una crisis institucional, el jefe de gabinete te puede permitir reconstruir un consenso parlamentario. Bueno, acá vimos todo al revés. Acá fue el presidente de la Nación y todo el Estado de Ministros los que vinieron a bancar a un jefe de gabinete absolutamente devaluado y con credibilidad cero. Nosotros en ningún momento nos hemos metido en los temas que tienen que ver con el accionar de la justicia. Los temas penales los tiene que resolver la justicia, efectivamente. Ahora, el jefe de gabinete de la Constitución dice que es el responsable político de la administración ante el Congreso. Por lo tanto, cuando vos tenés un jefe de gabinete con confianza cero, con credibilidad cero, no estamos en presencia de un tema penal, estamos en presencia de una situación política. Bueno, ahí está don Germán Martínez diciendo lo propio. Como en estos minutos de este bloque, porque después tengo una sorpresa, Gallardo va a anticiparte, porque va a haber un debate muy importante en la Cámara Alta vinculado con salud mental. Contanos de qué se trata.
Efectivamente, vamos a hablar en detalle en el próximo bloque acerca de lo que se viene en el Senado, que todavía está en instancias de constituir algunas comisiones. De hecho, la que se constituyó es la Comisión de Salud, ya vamos a hablar de sus integrantes. Ahora, lo que dijo el jefe de gabinete, Manuel Adorni, en su informe de gestión, dando cuenta de esta reforma de la ley de salud mental, y yo ahora al menos puedo dar cuenta, lo que el gobierno busca en un corto o mediano plazo, cuando digo corto o mediano plazo, es tratar de avanzar en este semestre, es con esta reforma de la ley de salud mental que establece, entre otras cuestiones, todo un esquema robustecido de forma interdisciplinaria para que se pueda trabajar con aquellas personas que están en estado vulnerable, desde las personas en situación de calle, pasando también a personas que se encuentran con distintos trastornos mentales y que no tienen una atención interdisciplinaria. En ese proyecto, de hecho, lo que más sobresale, en base a lo que hoy incluso está en la normativa, es la internación involuntaria de aquellas personas que se encuentran en esa situación. Marco esto porque en minutos lo que vamos a hablar es cómo se ha constituido, qué ocurrió hace minutos en el Senado, donde hubo novedades por la situación de los pliegos judiciales, pero en definitiva, Horacio, conectándolo con lo que planteó como prioridad el jefe de gabinete, es avanzar con una reforma que lo más cuestionable a esta hora tiene que ver con que no figura financiamiento. Y doy un tema más, Horacio, me parece interesante. El gobierno plantea que se necesita un esquema sanitario fuerte para tomar las decisiones sobre la situación de muchas personas. Digo en situación de calle porque son los que más conocemos. Hay muchas personas que necesitan una igual atención y viven solas en sus casas y su situación no es tan conocida. Por eso hablo en esos casos, no todas las personas en situación de calle, lo aclaro. Ahora, hay un tema complicado, Horacio, que tiene que ver con que el rol de los psiquiatras. Los psiquiatras van a tener un rol fundamental en la decisión de qué hacer en materia de atención y en materia de internación de las personas que tengan problemas de salud mental. ¿Qué ocurrió? Hace algunos días se reunió el Consejo Federal de Salud. Concentra a todos los ministros de salud de las provincias. Hablaron de muchos temas, se habló de este tema, pero lo que plantean es lo siguiente. Hay pocos psiquiatras. Y los pocos psiquiatras trabajan en el sector privado, donde en un formato igual de pluriempleo, pero no deja de ser mejores pagos en el sistema privado. No solo que está el desafío de que el Estado tenga que pagar esos sueldos, sino que no hay. De hecho, yo hablé con una fuente importante, no sobran los psiquiatras en la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, este tema, Horacio, va a ser sustancial. Bueno, hay cámara, hay un tema que le voy a pedir que me lo explique, porque como nombre figura Mónica Frade, Delfina Celecchini, Trota. ¿Me puede explicar de qué se trata esto? Sí, se realizó una autoconvocatoria de la Comisión de Libertad de Expresión que fue anunciada por Nicolás Trota, uno de los integrantes, diputado nacional de Unión por la Patria. Sí. Y hubo ciertas voces en redes sociales, incluso amplificadas por la legisladora Mónica Frade de la Coalición Cívica, señalando que la actividad de esta comisión no se pudo observar como se observan otro tipo de actividades de las comisiones que tienen justamente difusión, ¿sí? en imágenes y en audio. Y hay una respuesta oficial a eso que tiene que ver con que no fue justamente una actividad convocada de manera oficial, o sea, no se realizó dentro de los parámetros normales y oficiales para que justamente se realice una actividad de este tipo. Hay una aclaración de parte de las autoridades de la Cámara en torno a esta cuestión. Ok. Cuando regresemos entonces tenés salud mental. Salud mental y toda la novedad del Senado que hasta hace un rato tuvo una audiencia pública. ¿Con qué y por qué? Pliegos judiciales. ¿Qué significa eso? El gobierno debe ocupar las vacantes en el Poder Judicial. Máiquez estuvo acá ayer. Estuvo Máiquez y efectivamente ahora se avanza con cerca de 16 pliegos
que el gobierno al menos los ha presentado formalmente y han puesto, o sea, al menos se han puesto en consideración en estas horas. Hace un ratito nada más terminó. Digo, porque hay muchas vacantes en juzgados federales. En todo el Poder Judicial son 300 y estamos hablando de que al menos cerca de la mitad son en juzgados. De hecho, los que hasta ahora se están avanzando son casi todos juzgados. No hay casos fiscales. A veces uno cuando dice cómo se vienen demorando algunas resoluciones judiciales. Bueno, la ausencia, ¿no?, de autoridades te lleva a ese callejón sin resolución. ¿Cuántas veces decimos hace falta justicia? Pero primero hace falta jueces. Mira, ayer justo estuve con un funcionario que me contó que atravesó un proceso judicial de 14 años por una supuesta denuncia en torno a cuentas no declaradas en el exterior. 14 años. 14 años estuvo. Ni hablar del tema de expropiaciones, que más allá del proyecto del gobierno... ¿Expropiaciones? Por ejemplo, hay expropiaciones o desalojos. Son todos temas que tardan años. Claro, totalmente. Son todos temas que generan mucha discusión. A ver, por eso es válido el debate que plantea el gobierno sobre el Código Civil y todo el tema propiedad privada. Son todos temas que están buenos. Después hay que regularlos y hay que ver si todo lo que dice el gobierno van a ser la solución o no. Ahora, uno dice, ¿hay que hablar del tema del manejo del fuego? Por supuesto que sí. Son todos temas que el gobierno cree que socialmente son importantes y que además estarían los votos. Sí, eso, que están en agenda de la gente. Puntos suspensivos, ¿no? Los votos. ¿Cuántos minutos me queda, señor productor? Díganmelo de otra manera. ¿Cómo dijo? ¿Es una guía? No, es una persona que yo quiero mucho y respeto, como todos nuestros productores y directores. ¿Cómo venimos de tiempo? Bueno, de acuerdo. Vamos y venimos. Gracias. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir.
Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí
Claro, en comisión y en Diputado TV. ¿Qué más? No. Ahora no. No, ahora no. Me están proponiendo ahora milanesa con tallarines con manteca. No, por favor. Ahora Es no. una tortura lo que estamos viendo. No, en son este las 3 de programa. la tarde, Sí. ya estamos en la hora de... Igual no avalo semejante combinación. ¿Cuál es? ¿Cuál es, No cuál es la entiende combinación? nada. Una Disculpe, milanesa. con respeto se lo digo. Milanesa con fideo, no va. No entiende. Es- Tallarines con manteca es un clásico. No te digo que es igual a la milanesa con puré, pero le compite. No, la verdad que no. Bueno, Sé que para algunos es una atrocidad, no, pero para maravilloso. ellos. Estoy en ese bando. Bueno, ¿listo? ¿Ya está? Pasamos de cosas. Senado de la Nación, Cámara Alta. Muchas novedades. Arranco con la más reciente. En el Senado están los representantes de las provincias. Exactamente, señor. Sí. Y todos los que ahí piensan, proponen, debaten, ¿son la voz del gobernador? No. ¿O hay algunos que se cortan solos? No, es más común que en el Senado haya representantes de los gobernadores, sí. Más que en diputados, es verdad. Ah. Pero no es una regla No clara. son tan obedientes, tan verticales. No. Y acá en la Cámara de Diputados son, la palabra obediente es una palabra que a mí no me gusta, pero digo, Leales, no sé si tampoco, viste, en la Afines. política el tema de lealtad es muy difícil. afines. O qué sé yo, Cercanos. le levantan el teléfono y le dicen, mira, me parece que aquí esa ruta, me la traccionás un Son más rato en la Cámara. permeables a las conversaciones con el Poder Ejecutivo también. Bueno, ¿Y qué sería permeable? Y que suelen justamente intercambiar algún tipo de concesiones con el gobierno de turno, Pero sobre todo los bloques. son la voz de la provincia, En algunos sin duda. casos En sí, algunos otros no. casos. Sí. sin duda, de sus pueblos. esto se ha notado mucho más, Juan Pío Horacio, en lo que ha sido durante, bueno, con todos los gobiernos, pero ahora se ha notado con las múltiples fracturas de los bloques, Claro, porque claro. ahora es un arco iris que tenemos de bloques, porque se han roto porque los gobernadores le han pedido a determinados diputados que ante esta situación de tener que conversar con el gobierno y tener un punto de equilibrio con la Claro. Casa Rosada, salgan de la UCR, salgan del PRO, ¿Qué quedó? salgan Del del peronismo. peronismo. Digo, ¿qué quedó? Catamarca. Y hoy tenemos decenas de bloques. Pregunto, ¿qué quedó de esos partidos tradicionales? Más allá... ¿Cuáles? ¿Peronismo? Peronismo, radicalismo. Bueno, Así, peronismo sigue siendo un sector Sí, muy la fuerza, importante, ¿no? la fuerza mayoritaria de... pero no Unión por la Patria, no kirchnerismo. Bueno, no, bueno, pero por la parte no son ¿Qué todos quedó? kirchneristas. ¿Qué quedó de peronismo? Lo más puro del peronismo. Poco. En el Senado yo Es creo cierto que que hubo una bisagra Sí. a partir de Néstor Kirchner, hubo una bisagra. Con la presidencia de Menem, naturalmente que también hubo una bisagra. Mm. Con la gestión de Duhalde también hubo una bisagra. Es decir, no remonto el 45 al 55. Digo lo más parecido al dogma. Y de hoy, Perón. por lo menos, lo encarna Gustavo Sáenz, que es el que Ah, pide más qué dato que me enfáticamente contás. que Cristina Fernández de Kirchner deje la conducción del PJ. Ah, ¿y qué Es propone? una de las voces ¿Y qué que propone? se lo ve. No, que directamente se relijan otro tipo de autoridades Gustavo partidarias. Sáenz. Gustavo Sáenz. ¿Quién es? Exactamente, el gobernador de Salta. Gobernador de es Salta. alguien que, por ejemplo, ha tenido mucha cercanía en el gobierno anterior con Sergio Massa. Es alguien que en su Íntimo momento amigo. se lo asociaba estrictamente a Massa. Pasan las fiestas juntos. Pasan Año- las fiestas Año juntos. Nuevo. ¿Qué es de la vida de Sergio Massa? Reconstruyendo sí. el peronismo. Tiene contactos con, Sí, claro. con mucha gente. Acá en la Cámara de Diputados. ¿Quién Bueno, le queda? ¿Quién le queda? ¿Gutiérrez? Ramiro Gutiérrez, Guillermo Gutiérrez. Guillermo Michel, ex Guillermo titular de la Leonta aduana. Selva. Claro. Selva, No, claro. tiene varios diputados. De hecho, el masismo no habló mucho ayer. Me sorprendió. Moró. Mirá qué dato. Mirá Bueno, qué Cecilia Moró, Cecilia Moró. es una de sus principales referentes. Frente Se la puede Renovador. vincular con otros sectores, con la Cámpara, porque ha tenido ¿Quién? buen vínculo. Pero Cecilia Moró es un alfil de Frente Renovador. Ah, claro. Digo esto porque donde lo que fue la defensa del gobierno de Alberto Fernández es alguien que quizás se la confunde, uno cree que puede ser del kirchnerismo, no, es del Frente Renovador. Tiene un discurso quizás más fuerte Hoy digo, o más combativo que cómo otros. la justicia a veces, ¿viste cómo es el tema de la justicia? Hoy hubo dos fallos de dos cámaras diferentes. Una que favoreció a Cristina con respecto a un retroactivo de pensión y otro, una causa que tenía o tiene Alberto Fernández vinculada con seguro. Hoy, qué sé yo, una disputa judicial, porque me referías, a propósito, ¿me contás lo del Senado?
Efectivamente, en el Senado hubo novedades hace minutos y lo vamos a acompañar con placas. Porque en el marco de la intención del gobierno de presentar las vacantes, o mejor dicho, avanzar con las vacantes que hay en la justicia, casi 300 pliegos entre jueces, fiscales, defensores oficiales, el gobierno ya avanzó con la presentación de 78 pliegos de estos ámbitos de la justicia. Y es por eso que hoy se reunió la Comisión de Acuerdos en un proceso de inicio de las designaciones de magistrados y defensores. Se presentaron hoy 16 de esos postulantes. Recordemos, lo dijo Horacio, el caso de Carlos Maíquez, que es el padre del ministro de Justicia. Ya lo hizo antes, un caso representativo. Hay otros. Y la novedad que lo que estamos comentando aquí es que ya hoy expusieron, recibieron preguntas, respondieron, hicieron su demostración de antecedentes en cuanto a su currículum, su trayectoria. Esto tiene que ocurrir con los casi 80 que hasta ahora el gobierno presentó. Va a presentar supuestamente el gobierno cerca de 300 en el transcurso de este semestre, o esa es la idea, por supuesto. Se prevé una sesión para el 6 de mayo, para que los nuevos pliegos también vayan ingresando de manera formal, porque los tiene que avalar el Senado para su tratamiento. Ya en la placa número 2, lo que estábamos viendo aquí, se van a hacer 4 audiencias entre hoy y el 13 de mayo, al menos para esta tanda de la cantidad de pliegos de postulaciones que está haciendo el gobierno. En la placa número 3, ¿qué áreas judiciales se van a cubrir? Bueno, ahora, porque hay muchos nombres y apellidos, sería muy largo, quiero hacerlo lo más televisivamente posible, porque si no estaríamos hablando 30 minutos de cada uno. Lo que vamos a poner acá es, igual atención, si hay polémicas las vamos a ir comentando, el tema es que la mayoría no lo son, por eso lo aclaro, esas se vendrán más adelante. Lo que estamos viendo a continuación son qué cámaras, qué áreas judiciales se van a cubrir. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo penal económico, la Cámara Federal Tribunal Oral de Menores de la Capital Federal. Va a haber mucho del AMBA aquí. En la placa número 4, digo como para que muchos del interior digan, bueno, habrá que esperar un poco más en las siguientes postulaciones. Juzgados nacionales en lo criminal y correccional de la Capital Federal, ya en la placa número 4. Juzgados nacionales de primera instancia en lo civil de la Capital Federal. Juzgados nacionales de menores de la Capital Federal. Juzgados nacionales en lo criminal de la Capital Federal. Y la Cámara Tribunal Oral en lo criminal y correccional de la Capital Federal. Esto de la manera más televisiva posible, porque son muchos nombres, muchos con trayectoria. El gobierno cree que todos los que se están postulando tienen méritos suficientes. La oposición, en especial hoy, quien expuso fue el senador peronista José Manchans, relativizó esto, entendiendo que la comisión primero no es que se constituyó mal, sino que la manera en que el gobierno va presentando los distintos pliegos no se hacen de manera correcta, y habló de abuso de autoridad. De hecho, el peronismo, una parte del peronismo se retiró de ese recinto. El peronismo que, por supuesto, Horacio, Juanpi, reclaman su lugar en la mesa, de tener decisión, más allá de los votos que de por sí pueda tener en el Congreso. Con lo cual, repito, hoy se puso la firma 16 pliegos judiciales, jueces y una defensora, quienes por lo pronto se han defendido, y todo esto se debe terminar de rubricar en una eventual sesión que se consiga en el transcurso de este semestre. En total, 300 pliegos. El gobierno avanzando de acá al 13 de mayo en un total de 80, con la intención de que haya jueces, fiscales y defensores. Para trasladarlo al llano, Horacio, en definitiva, con esto último que hoy se trata, como no hay jueces, fiscales y no hay personas en la justicia para tratar las causas de todo tipo, desde homicidios, abusos sexuales, problemas entre vecinos, todo eso, narcotráfico, como no hay jueces y fiscales, y muchas veces hay causas que tardan 5, 10, 15, 20 años. ¿Por qué? Porque no hay jueces, ya no alcanza la subrogancia, que son los suplentes de los jueces, y así entramos en un loop interminable. Esto ocurrió hace muchos años. El gobierno, por indefiniciones, también se demoró. El gobierno alude que no tenía los votos. Yo te digo algo. Hoy a la mañana, por ejemplo, fue a declarar en la causa Cuadernos Edero Bolso López.
Sí. Hace un montón de tiempo que este hombre debía haber ido a declarar. Por una cosa o por otra, Sí. se fue demorando. El Totalmente. tipo está detenido, está sospechado, procesado. qué sé Tiene yo. varias causas. En una ya fue condenado, pero Ya tiene lo sé, varias ya causas. lo sé, está procesado. Qué sé. Pero digo, en esto de las causas más conocidas o menos conocidas, y ni hablar de aquellos que están detenidos y están esperando que alguien se ocupe de su prontuario. Sí, totalmente. Bueno, de hecho, Horacio, 14, este funcionario me decía, estuve 14 años en la agenda mediática. ¿Quién? Una Gabriel. fuente, Una ¿Con quién fuente muy hablaste? importante. que no puedo revelar. Él se encuentra con mucha gente. Con mucha Lo que no gente. con una fuente. Somos curiosos, Horacio. Y nuestro trabajo es mirar y contar. O escuchar y contar. Me invitan Ah. al café, Horacio. ¿Cuánto vale? 3 lucas, ¿cuánto vale? Pero- En una conocida confitería, Confitería, qué viejo que chico. Bueno, pues en una cafetería. En una cafetería. cortado con 2 medialunas, 5 lucas. no más. En una Poquito conocida más. confitería, que El vos lugar solamente habrás céntrico. conocerás en una muy Yo linda conozco esquina poco, de conozco Plaza de poco. Mayo, Conozco poco. cerca de casi 7.000 pesos. Yo creo que 3.500. Ah, el de la esquina, donde está Cortázar. Claro. ¿Dónde está Cortázar? Si Muy venís ricas, a Buenos ¿eh? Aires, si venís a Buenos Aires, donde apunta, eso no es Florida, eso es Perú. Perú. Perú y Avenida de Mayo, en la esquina de la legislatura. Claro, a metros. Claro. Es un salón histórico, tiene una muy buena repostería Total. y en uno es el mundo político, durante el día es el mundo político y qué sé yo. Lo que antes era acá próximo al Congreso, lo que era el Molino. Esto es más modesto, es una esquina importante. Y en el final del salón está Julio Cortázar, que lo recuerda en la última oportunidad que vino Cortázar, se sentó ahí a hacer algunas cosas. Julio Cortázar fue un escritor argentino, en realidad nació en Bélgica, vino a la Argentina, Mirá. fue al exilio, terminó en Francia y en alguna oportunidad en democracia quiso volver y no lo atendió Alfonsín y qué sé yo. Tengo más novedades del Senado, si querés, Por supuesto. que tiene que ver con novedades que ocurrieron ayer, que forman parte de la constitución, de cómo se fue conformando la Comisión de Salud en el Senado. Es relevante porque ahora se va a tratar la reforma de la Ley de Salud Mental. Como autoridades quedaron Ivana Arrascaeta, de La Libertad Avanza, y como vice, Carlos Arce, del Frente Renovador de la Concordia, el misionero, el cotizado misionero, quien ha tenido un rol protagónico en distintas votaciones en el Senado. Esto es lo más formal, ¿no? En lo que tiene que ver con una conformación de una comisión importante, que ya en diputados ya ha ocurrido. Lo que aquí es la puerta de entrada para tratar la reforma de la Ley de Salud Mental, que como decíamos Horacio, Juanpi, tiene que ver con avanzar con uno de los temas que el gobierno cree que puede avanzar en un corto o mediano plazo. ¿Por qué? Reforma electoral. En algún momento se avanzará, sí, pero va a llevar tiempo. Sí, obviamente. Muchas negociaciones. Muchas negociaciones. Ya hay distintas referencias de los bloques de la UCR, del PRO, que ya expresaron algunas dudas, lanzaron algunos cuestionamientos. A mí me da la sensación de que es un proyecto que va a demorar bastante. Exacto. Entonces, tema reforma de la ley de emergencia en discapacidad. No se va a tratar ahora, en el corto plazo, porque no están los votos. Entonces, quedan dos grandes temas en el Senado, además de los pliegos judiciales. Por un lado es la reforma sobre propiedad privada, que claramente el gobierno quiere avanzar. Ya lo hizo en comisiones, pero todavía le falta algunos pasos más. Yo para pensar en la eventual sesión que se viene, y en especial el tema de la ley de salud mental, que como decíamos, ya hemos mostrado placas para quienes nos sintonicen, y si no, lo resumimos rápidamente. El Me gobierno... gustó eso de que aquellos que nos sintonicen. ¿Qué ¿No? me quiso decir? No, la antena, ¿no? No, sintonizar es ver en qué frecuencia. Está bien, está bien. ¿Qué digo, puede ocurrir? Todo pasa. Ajá. Todo pasa. Son términos lindos. ¿Canal 8 o Canal 10 veía usted? Los dos, pero Canal 8. Canal 8. Me tratan ¿Algún muy bien en condu- Canal 10. algún Lo quiero condu- agradecer. Lo están viendo. A la Grasta, que es el jefe. ¿Algún conductor conocido de Canal 8?
Sí, bueno, ¿De su está Daniel infancia? Álvarez. ¿Y de su infancia? Bueno, Programas locales. Álvarez estaba. Álvarez. Y con esto no le estoy diciendo nada malo, ¿no? ¿Y por qué hace Jorge eso? Penín. Claro. Efectivamente, y hay otros, varios. Radio ejemplos más. Mar del Plata, ¿lo escuchaba? ¿El U9, el U6? ¿Escuchaba? Sí. Escuchaba. No sé, escuchaba mucho. Cuando yo estudiaba, escuchaba a Magdalena en Continental, sin dudas. Yo fui Un movilero. clásico. Sí, yo también, a la mañana. Yo fui movilero de Magdalena. Ahora escucha Brisas, su familia, ¿no? Y quiero agradecer también a Radio Brisas. También. Claro, muy bien, Me Brisas. hicieron muy lindas notas el fin de semana. Claro, el colega Viñals Efectivamente. y la vida. Bueno, me permite... Con lo cual, aclaro entonces, tema salud mental es algo que se va a intentar avanzar, va a ser difícil la próxima semana. En el transcurso de mayo la intención del gobierno es dictaminar la ley de salud mental que, en resumen, busca un abordaje interdisciplinario para personas que están con muchos problemas de salud, muchas personas en situación de calle y que no aceptan ayuda. Juan Fernando Brugge, ¿de dónde es? ¿Partido? De Provincias Unidas. Provincias. Ahí De está. Provincias Unidas. Es hombre de Córdoba. Sí. En el antes, durante y el después de la exposición del jefe de gabinete, Brugge dijo: Bueno, primero una normalidad institucional, porque cuando viene el jefe de gabinete de ministros, que es obligación de venir a dar información, según lo dice la Constitución, no está acompañado por todo el gabinete de ministros, ni por el presidente de la Nación, ¿no? O sea, de todas las veces que me ha tocado participar en este tipo de sesiones, es la primera vez, y yo creo que en la historia, la primera vez de que se creó la jefatura de gabinete de ministros con la reforma del 94, que el presidente de la Nación venga a acompañar, ¿no? Esto se pareció más a una apertura del año legislativo que a un informe que tiene que dar el jefe de gabinete de ministros. Eso por un lado. Por el otro, muy pobre las contestaciones por escrito que llegaron, lo cual nos dejan con sabor a poco en lo que respecta a poder repreguntar, la limitación del tiempo para preguntar, nosotros, te imaginas, somos un bloque de 22 diputados nacionales y tenemos solo 20 minutos para poder hacer preguntas, o sea que prácticamente, y dentro de nuestro bloque están 4 diputados que son los que han presentado denuncias importantes y que han hecho investigaciones, que son los que se van a tener que encargar de hablar, pero el resto de los diputados no podemos, o sea, una restricción de todo tipo, una debilidad política evidenciada y que lleva a esta puesta en escena que se hizo, ¿no? Un libreto que se le han escrito a Adorni como tal, y en lo que respecta a sus apreciaciones personales, que de público conocimiento, será la justicia, y comete una equivocación grave cuando él dice que el Congreso, que el Poder Ejecutivo no puede tener intromisiones en el Poder Judicial, que eso es cierto, lo dice la Constitución, pero cuando habla del Congreso de la Nación dice el Congreso tampoco puede venir a interpelarme ni nada, y lo dice expresamente la Constitución Nacional, que todos los ministros y el jefe de gabinete de ministros expresamente está sometido al control nuestro. A tal punto está sometido al control que nosotros podemos hacer lo que se llama el voto de censura e incluso hasta removerlo con la mayoría absoluta, o sea, no necesita juicio político, sino con una mayoría absoluta el Congreso lo podría estar removiendo. Así que en eso también un desconocimiento grave de lo que es la Constitución. Bueno, es la costumbre del gobierno de Milei, que la Constitución existe solamente para el preámbulo, pero el resto no lo aplica. Bueno, Brugge es cordobés, ahí estaba escuchando la Sí. música de su... Digo, en esto de Un poder entonar. nombre de Martín Yarlora, el gobernador que integra, Yarlora. que fue uno de los armadores de este frente nacional de distintos gobernadores para Ahí tratar va. de abonar la Avenida del Medio. Yarlora, quien estuvo en Buenos Aires la semana pasada. ¿Para qué? Sobresalió una reunión con el supuesto candidato de Ante Gebel y además Está estuvo cerca de Gebel. por lo menos se reunió. Mira. Y estuvo con Diego Santilli, una reunión que no trascendió. Bueno, Diego Santilli tiene más razón que con Gebel. Sí, obviamente. Que después hablamos un poco de candidatos, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, a ver, Falcone, Eduardo Falcone, un hombre del MIT, ¿no? Del Movimiento de Integración y Desarrollo, que supo tener como líder a don Arturo Frondizi. Y entre otras cosas dijo, a ver. Bueno, sacando el show y la pimienta de las gradas y la hinchada, la verdad me pareció, en cierto modo, un poco pobre la presentación
del jefe de gabinete de ministros. Obviamente hizo un recuento de las cuestiones positivas del gobierno que nadie discute, pero no hizo ningún comentario sobre los aspectos negativos que tiene la política económica, sobre todo por la competencia, la apertura y la competencia con China, que vos calculás que estamos abriendo la economía con un dólar retrasado y no pueden competir con China, ni Alemania, ni Estados Unidos, y estos pretenden que una pyme de Bursaco, del Gran Rosario, compita con China, es una cosa que es imposible. Y por otro lado, me parece que dedicó mucho tiempo a la descripción de la herencia recibida, que fue un desastre, obviamente, pero ya es el tercer jefe de gabinete, o la tercera exposición de un jefe de gabinete que nos viene a explicar al Congreso algo que sabemos todos. Así que me parece que hubiera sido más positivo, productivo, que hiciera algún anuncio sobre cómo ayudar a las pymes a reconvertirse o a las empresas que están hoy perdiendo, en el sentido, hay sectores como la construcción, la industria, que están retrocediendo, hay otros sectores como la minería, el petróleo, que están creciendo, pero en términos de empleo son poner el 15% del PBI y los sectores que están retrocediendo son el 50%. Así que me hubiera gustado que hubiera hecho algún anuncio y bueno, le voy a preguntar sobre eso. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques.
El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Bueno, aquí estamos. Mientras estamos al aire en 15 y 32, comisión en diputados, todo está ocurriendo muy próximo a Barrio del Congreso, donde está el Palacio, y el anexo donde nosotros salimos,
la movilización de la CGT y parte de o representantes de la episcopal, porque mañana es el Día del Trabajador y en esta movilización se reivindica la condición del asalariado y de los informales, y también a un año de Francisco. ¿Usted quería apuntar algo? Sí, que justamente la CGT en instante va a leer un documento muy crítico contra el gobierno en el cual va a reflejar que hoy con este modelo económico se pone en riesgo la paz social. Y déjame acotarte, Horacio, que también están participando en la marcha movimientos sociales. ¿Te acordás los famosos piqueteros? Sí, claro. Que hoy están nucleados en la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular? Ahí pisa muy fuerte el movimiento Evita, entre otros. ¿Eso es Grabois? Hay un sector... No, eso no es Grabois. No, es, no es Grabois. ¿cómo se llama? Emilio Pérsico. Pérsico. Sí, que hoy luce alineado al proyecto presidencial de Axel Kicillof. Pérsico. Pérsico, exactamente. Grabois influye en el movimiento de los trabajadores excluidos, el MTE. El MTE. Está dentro de este conglomerado que se llama UTEP. ¿El Evita es Pérsico? El Evita es Pérsico. Y Alejandro Gramajo, alias el Peluca. ¿A quién corresponde Peluca? El Peluca también, de la línea de Pérsico. El Peluca es hoy la persona que mayor diálogo teje con distintos sectores políticos. ¿Y de dónde viene sindicales. el Peluca? Viene justamente de una militancia ¿El nombre barrial. cuál es? Más allá del apodo. Alejandro. ¿El apellido? Gramajo. Alejandro Gramajo. ¿De qué localidades? De Esteban Echeverría. Esteban Echeverría es. Esteban Echeverría. Sí, una militancia muy importante. ¿Joven? Sí, claro. Sí, tiene 40 años prácticamente. Sí, 40 años. Sí, joven. Tiene su base territorial, perdón, su lugar de pertenencia, el lugar en donde recibe reuniones, en el barrio de Constitución, en la calle Pedro Echagüe. Tenemos novedades la semana que viene en el Congreso. Novedades parlamentarias. Efectivamente. De las dos cámaras. Puedo comenzar por la que naturalmente estamos, claro, que es la de Cámara de Diputados. Por ahora, digo la agenda oficial hasta ahora, sí, tal cual. Vamos a tener más novedades en el transcurso de las próximas horas. Era antes y después de Adorni, con lo cual vamos reconfigurando después. la agenda. Pero mientras todo esto pasa, el presidente de la República está en el portaaviones de los Estados Unidos, es un portaaviones nuclear, Nimitz. Ahí está junto con el canciller Kirchner, el embajador, y está también la señora Milei, y están navegando. Sí, una actividad que estuvo... Porque hay operaciones conjuntas entre la flota de los Estados Unidos y la flota argentina. Exactamente. Vino Pacífico, cruzó el estrecho de Magallanes y está cerca de Mar del Plata. Está en Mar del Plata, el Mar presidente del está en Mar del Plata. Claro. Vuelve luego de estar en la temporada de verano. Claro, porque seguramente habrá llegado hasta la base naval de Mar del Plata, el presidente, y con un helicóptero del portaaviones fue trasladado hacia la nave. Efectivamente, forma parte de este ejercicio militar compartido. De hecho, estuvo el embajador Peter Lamelas de los Estados Unidos en el marco de esta cooperación, esta nueva cooperación entre Argentina y los Estados Unidos. Okay. Decía que en diputados había un antes y después de Adorni. Ahora de a poco vuelve a tener cierta normalidad del Congreso, porque ya ahora se vuelven a los temas habituales. Por ahora, de acuerdo a lo que se conoce oficialmente, hay dos actividades el martes. Martes próximo, que tiene que ver con lo que decíamos. El Congreso, las comisiones utilizadas como si fuera la voz del pueblo. Claro. Lo llamo en estos términos, que se entienda. Ahí le agradezco mucho a la producción. No voy a poder leer, pero de todas formas, quienes nos están viendo y tienen la oportunidad lo van a poder... Esta agenda es la agenda oficial, ¿no es cierto? Sí, me emociona, gracias Horacio. Hoy que tengo los lentes puestos, te digo que el martes 5 de mayo a las 12 en la sala primera, el anexo A, el comercio, pequeñas y las medianas empresas, en realidad es una reunión conjunta, informativa, donde fueron invitados representantes de la industria textil argentina. ¿Y cuál es el propósito? Y bueno, abordar la situación actual de ese sector. Y después también el próximo martes 5 de mayo, pero a las 4 de la tarde, en la misma sala,
Ponele, si yo digo temas varios, ahí van a venir la Asociación Argentina de Actores y Actrices. El tema va a ser cultura, claro, Sí. porque viene la gente del Consejo Asesor del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales, audiovisuales en realidad, y de la multisectorial audiovisual, para ver desde dónde debatimos hoy el tema cultura. Claro que de luego de todo eso, y eso es lo que quisiera que me expliquen, que es un proyecto de resolución y una declaración. ¿Qué significa? Por lo pronto, lo que se establece Cuando como uno se pone, voy a sentarme bien, cuando uno se pone de acuerdo, eso es una declaración. un proyecto de declaración, que es el principal ejemplo Es que si nos podemos dar, ponemos todos de acuerdo, ¿de qué viene? primero se declara un día X, el día de la primavera, voy a inventar. Bien. Y es un proyecto de declaración o un proyecto de repudio hacia alguna otra acción. Un proyecto de resolución ya obedece ya a un proyecto mucho más elaborado y que no es simplemente una Claro. cuestión meramente declarativa Ahí o de está, esa es la simplemente de palabra. repudio o de beneplácito. Generalmente uno cuando repasa la agenda parlamentaria es declárese o el día X o declaro beneplácito o declaro repudio por X o tal acción. Bueno, no es este caso. Entonces, habrá una sesión a la tarde vinculada con el mundo cultura. Exacto, todo en comisiones, en 2 reuniones en paralelo. Vos me decís, ¿cuánto se va a avanzar en esto? No, quizás en realidad nada. ¿Hay proyectos? Sí, hay proyectos, porque de hecho hablamos de las pymes para que se declare la emergencia. Es una opción. Ahora, lo que intenta la oposición dentro de las pocas oportunidades que va teniendo es instalar temas. Claro, Por eso decía, exactamente. como la voz del pueblo, como si fuera casi un programa de televisión. Claro. Se utiliza Sí, así. totalmente. Es De hecho, como- Nico, el jueves pasado lo hemos visto como en una reunión de Comisión de Economía, hay distintos actores muy refractarios a la política oficial. Claro. Comenzaron a emitir una cantidad de críticas. Estaba desde Paco Marrique, uno de los referentes de SMATA, Sí. hasta Alejandro Crespo, por ejemplo, el líder del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático. Es decir, también es una posibilidad para que distintos actores sociales que no tienen quizás una voz demasiado preponderante tengan la posibilidad de asistir al Congreso y ahí lancen sus opiniones, sus visiones acerca de un montón de cuestiones. Habrá que ver qué sucede en la próxima reunión, que por lo menos imagino que va a haber, obviamente, voces muy críticas contra la administración Javier Milei. Efectivamente, son las dos actividades en diputados que son declarativas, que son para tratar de hilvanar intenciones de proyectos, de acumular proyectos Claro. y ver cuál puede avanzar. Ahora, sin el apoyo del esquema oficialista, estos proyectos van a quedar casi como un segmento de Diputados TV. De Algo hecho, que es válido de todas formas, obvio. digo, ¿no? De Es hecho- algo que de hecho, mientras Crespo- tengan el quórum y lo convoquen a la presidencia del cuerpo. A ver, Claro, totalmente. ¿en qué comisión le gustaría a usted participar? No como periodista, sino como hombre que puede proponer algo. Deportes. Deportes. Sí, claro. Le gusta. ¿Y tiene algo en la cabeza vinculado con eso? ¿Le gustaría, por ejemplo, vinculado con el estímulo a clubes de barrio? ¿Algo? ¿Qué le gustaría? Bueno, habría que hilvanar y claramente nunca lo pensé en detalle, pero sí yo creo ¿Usted que se va a hay... dedicar a no solo a la política? De hecho, trabaja como periodista político, pero pero no. digo, ¿se quiere candidatear en algún momento de su vida? No. Pero no le interesa. Esto va a quedar en archivos, pero no. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Mire que cuando usted sea quien, además de ser algo más en sus sueños, va a decir, vos viste, ¿te acordás que dijiste que no? Y ahora sos diputado, senador. No. ¿Usted Sí. en qué comisión le gustaría? Justamente estaba repasando algunas de las comisiones que ya están constituidas. ¿Cuál le gustaría? Y me gustaría trabajo. Trabajo. Sí, sobre todo porque hay un montón ¿Cuándo fue de... su primer trabajo? Tu primer trabajo rentado, ¿qué cobraste? Rentado, organicé torneos de fútbol, tenía 18 años. ¿Cuánto? 18 años. En el ¿Dónde club, y qué en- hacía En el ahí? club IMOS, ahí en ¿Qué Comodoro dijo? Rivadavia. ¿En el club? En el club, el que está enfrente de la ESMA, al lado de ¿Y qué Defensor del hacía Verano. ahí? Organizaba torneos de fútbol, llevaba las planillas. Lo llevaba de un lado para el otro. ¿Y quién lo llevó hasta ahí? ¿Quién se lo consiguió ese trabajo? Mirá, me lo propuso un amigo que yo justamente participaba en los torneos ¿Nombre de fútbol. del amigo? Perdí contacto, Víctor. Y yo no le pregunté el nombre del amigo.
El nombre es Víctor. sí. Víctor. Sí, sí, Y si totalmente. Víctor está hablando, ¿lo conoce o qué le pasó a Víctor en la vida? Ahora no. La verdad que hace 20... sí, esto fue año 2006. Pero no lo olvidaste a Víctor, te dio la primera oportunidad. Sí, obviamente. ¿Y cuál fue tu primera oportunidad de trabajo? Pago. Pago. No, de verdad, haciendo periodismo, pero también mi primer trabajo formal, porque hice cosas de periodismo desde chico, fui vendedor ¿De qué? en una conocida ¿En marca de en Mar un del salón? Plata. ¿En un salón? No. Sí, claro, en un salón, claro, en un local comercial. Claro, mira, ahí apareció Víctor, te va a esperar hasta el final. Primero agradecido, pero él quiere retribuirte el abrazo. Puede ser crees en que- vivo. Esto es estar en vivo. Claro. Esto es el y aparte, el famoso Diputado minuto a TV minuto. trasciende absolutamente. Volvamos al Sí, trabajo. fui vendedor de zapatillas ¿En y dónde? de indumentaria. ¿En dónde? Tendría que decir la marca. Totalmente. Que Open trabaja- Sports, Open Sport. de Mar del Plata. Sí. 3 temporadas trabajé. O 4. 3 seguro. 3 seguros. 3 seguros, ¿sí? Y estabas en el salón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, claro. Y ¿Qué- era un qué- gran vendedor. ¿Te pagaban comisión por cada zapatilla que vendías? Sí, Y por te cada mandaban. producto en general. Un sistema... Que no se me enojen. Claro. Saludos a los amigos Digo, de Open Sport. yo un digo, sistema bastante totalmente. perverso. Yo sé en que su cuanto a familia la- es deportiva. Es periodismo, hay un periodismo deportivo en Mar del Plata. Sí, claro. Mi padre es De, periodista. el Gallardo, Y padre. otros, sí, claro. El padre dijo, ¿le das un laburo al pibe? No fue necesariamente así, Pero, pero... ¿qué? No, de, había no, un de cartelito, hecho- se necesita No, vendedor. de y acá hecho, estoy. y tuvimos que hacer una especie de casting. Son ¿Cómo empresas casting? medianamente grandes. Pero casting, ¿qué? Te ponían a prueba. Hola, ¿qué tal, señora? ¿Cómo le va? Oh, ¿zapatillas para el niño? ¿Zapatillas para...? ¿Qué, Sí, qué? es la famosa entrevista laboral y después sí una especie de casting donde tenías que pasar determinadas cosas como la que marcás. De hecho, al poco tiempo había hasta campus. Campus. Es Open decir, Sport. Campus. Sí, existió. No sé si ahora, pero después sí, era como una especie de ambientación. ¿Qué se de vendían? capacitación. ¿Zapatilla flecha? No. Adidas. Sí, las claro. 3 tiras. Sí. Hasta que vinieron después la de la pipa y todas esas cosas. El tema de las comisiones es una situación compleja, porque por supuesto ¿Por que la qué? empresa tiene que vender, tiene que Pero haber no te incentivos. estimula con eso. Estimula, pero El compañerismo queda un poco de lado, ¿no? en algunos No. casos sí, en otros no. Hay grandes experiencias, hay pésimas Y experiencias. usted se sentaba frente al quien iba a comprar y lo ayudaba a atar los cordones. Sí, claro. Claro. Iba nebrando. Yo soy de los que creo que se puede hacer una buena atención Totalmente. sin estar, ni corriendo. O sea, se puede hacer una atención personalizada y Caja de atender a varios a zapato la vez. bolsa. Caja de zapato bolsa. No, bolsa. No, caja con bolsa. Y tenías un uniforme. Sí, una chomba roja. ¿La guardás todavía? Me quedan todavía. Y decía la marca de la tienda. Sí, y después estaba el famoso cartelito que decía Nicolás. Claro. Y lo tenés ese. Lo tengo a ver, ya con lo que me han inculcado de periodismo alcanzó, pero el contacto con la gente permanentemente, yo no tengo dudas Sí. que eso Sí, son sirve. experiencias que te marcan. Sí, sí. Sí. Fue mi primer gran trabajo por fuera del periodismo. Pero un cachito que me están escribiendo de Mar del Plata. Además, no? Nico, ¿Hay alguien que usted le vendió? No tengo dudas. Ah, la. Es suspenso esto, es infama esto. No, infama es otra cosa. Ah. No, hablando de gente de la televisión, me acaba de responder la Georgina Barbarosa, que le mando un beso. Está nominada para el Martín Fierro. ¿Cuánto Martín Fierro? Que la quiero un montón a Georgina. En todos los programas que has participado, lo Conducido. contabilizo. ¿Eh? Ah, de Mar del Plata, decías. No, digo vos, Martín Fierro, en los distintos programas que has 8. tenido. 8. ¿Está bien? Yo creo que está muy bien. Claro. De Mar del Plata en Radio Brisa, como programa y como conductor del Martín Fierro Federal. Y ahí como tengo como 3. Está bueno eso. Bueno, pero sigamos. ¿Y qué Estamos en las hacemos con comisiones. el amigo? Le digo que espere. sí, que espere. Sí, sí, tal cual. Una gran oportunidad. Cuando y- cobraste el primer sueldo, ¿qué hiciste con Y la eran, guita? mira, no me olvido más, eran 1.000 pesos en el año 2006, que para mí era Claro. una gran cantidad de guita. Era mucha plata. Era mucha plata para Sí. alguien que tenía Y- 18 pero años y vivía, ¿lo compartiste vivía mi con madre. Víctor eso? No, la verdad que no. No. Pero no le regalaste aunque sea una botella de vino, No. una docena de media luna. No, la verdad que no. Pero él no actuaba en Víctor Victoria. No, la verdad que no. No era eso. No. Ah.
No, siempre se dedicó al ¿Él trabajo. jugaba al tenis? No, mira, es más, me acuerdo que tenía 36 años. ¿Y cómo te lo vas a olvidar? Sí, obviamente. A él vos tenía te marcó 36. mucho. Claro, yo con 18 me ofreció este trabajo, que había conseguido unas canchas en el Club Imos, ahí enfrente de la ESMA. ¿Y vos lo admirabas a él? Trataba de copiar la sintonía que tenía con todos los ¿Y participantes. salían juntos y demás. después? No. No compartíamos mucho, pero Algunos momentos fueron inolvidables. Sí, pero la pasamos con los momentos buenos, sobre todo cuando todos los equipos llegan, cuando no hay disturbios. El en la tercer cancha. tiempo, ¿viste? Siempre es inolvidable. El tercer Bueno, tiempo. yo jugué 11 años a rugby y el tercer Claro, tiempo claro. es, no sé si lo mejor, pero es muy lindo. Sí. Y a veces se invita a las admiradoras o admiradores que hay detrás de las canchas, sí. Sí. En ese Son ámbito, ganadores, los jugadores de rugby son ganadores. En realidad los deportistas son ganadores. No habré sido Creo yo. que sí, más los jugadores de fútbol, ¿no? ¿Y los rugbyers? ¿Usted se no, enamoró? hay dos públicos. ¿Y alguien, a usted, quien estaba ahí, la vio y se enamoró de usted? No creo. Soy una excepción a la regla, tristemente. No creo. Aparte, suelen llevarse esa atención Pero me tengo otros puestos del rugby. No tanto el mío. Desconozco. La apertura, el medio scrum, el centro, el wing. Los que entramos en el scrum, en esa montonera que Ahí. ustedes ven. Se hacen no amigos. es una gran imagen cuando para ver, cuando Horacio. están todos juntos. Sí. Es Hoy hay muchos recaudos en términos de seguridad. Sí, en otros sí, años claro. era Se lastimaba increíble. mucha gente. No hace falta. Yo lo resumo en la imagen de que mucha gente tiene de un grupo de hombres chocándose Abrazo. o mujeres que son mucho del rugby Claro, femenino. mucho cuerpo a cuerpo. Antes, es increíble las imágenes, hace 30 años atrás, se lanzaban, acá es 1,5 metros de diferencia. Claro, bueno. Sí, Un choque terrible. ¿Estamos cerrando? 3 minutos, bueno. Hoy marcha, minuto más, minuto menos, la CGT lee un comunicado, Exactamente. el episcopado acompaña, algunos o algunas, críticos. con una fuerte crítica social, bla, bla, bla. Sí, Con eventuales medidas de fuerza. Hablé hace, cuando digo minutos, fue Eso es un hace título. literalmente minutos, Eso es un título. con Mario Manrique. Mario Manrique, ¿Quién digo, es? lo he puesto al aire, es diputado, pero además es la cara visible de Esmata. Él ratificó que la CGT evalúa un paro general. Sí, igual ojo, Nico, que Paco se fue de la CGT. Sí. Pero bueno, Esmata tiene representación Sí, dentro claro. del órgano, dentro Claro. del consejo directivo. Tiene ¿Cómo algún se llama tipo el de secretario información. general? Es un triunvirato. Jorge Sola. Octavio Arguello. No, pero el secretario general de Esmata, ¿cómo se llama? Ricardo. Pinelli. Piñarelli. Yo tuve una Eh, reunión el año pasado que lo quería conocer. Estuvimos charlando toda una mañana muy temprano ahí en Esmata. Muy cercano a Cristina Kirchner. De hecho, tiene un órgano, un lugar en el órgano del PJ. Del PJ. Claro. Es alguien fundamental del PJ. De la lista de Cristina Kirchner. Es alguien que trasciende menos ahora, tiene a un problema Esmata de fue salud. Lorenzo Miguel, ¿no? ¿Cómo? Claro. Esmata fue Lorenzo Miguel. Sí. Es histórico. Con lo cual, lo que dijo, y con la aclaración que hace bien Juanpi, es la ¿Quién? intención. Perdón. La UOM, la Unión Obrera Metalúrgica. Era la Lorenzo UOM. Miguel. Gracias, director. Gracias. Correcto. Era Obviamente la UOM. esto tiene que unificarse. Primero, temprano habló Jorge Sola. Él habló de una ¿Y medida Jorge Sola de dónde viene? del gremio de seguros. El gremio de seguros, mirá Sí. vos. Fue el vocero de la CGT de muchos años, hoy lo sigue siendo, pero en un rol más preponderante. De la Él facción de anticipó. los gordos. Que responde a Héctor Daer, Armando Camalieri. Claro. A ese sector, a los grandes gremios Casi de históricos, servicios. casi históricos. Claro, son Referentes claro, históricos. Exactamente. Hablan de un paro general que se puede venir. Ellos hablan ¿para medida muy cuándo? fuerte. ¿Para cuándo? Medida muy fuerte, después de un paro general es otro paro Lo que general. pasa es que el planteo, y digo con una mirada crítica, incluso tal vez un poco tardía, el mundo informal, ¿quién lo representa? Al pibe con la caja naranja atrás. La O la UTEP. informalidad. La informalidad. ¿Quién la representa? La Bueno, UTEP. pero hay- justamente ellos buscan ser justamente la unión de los trabajadores de la economía popular. Que están Fíjense- adentro, por eso que están Gramajo hoy adentro. parte Fíjense de la ustedes CGT. que luego de la bomba del 2001 tomó cuerpo la CTA, el MTA. Esto y ya, ¿no? Buena vida para usted. Yo quería escuchar más. Otro día. No te vayas. No, por favor. No te Gracias. vayas. Víctor, bancalo, ya cierro. No te vayas. Estás en Diputado TV. Gracias por acompañarnos.